Muy buenos días para todos. Gracias, señor presidente. Un saludo especial para los honorables senadores y para todo el auditorio. La ley 1502, expedida en el año 2011, por la cual se promueve la cultura en seguridad social en Colombia, se establece la Semana de la Seguridad Social, se implementa la Jornada Nacional de Seguridad Social y se dictan otras disposiciones. Es una oportunidad para el Sistema General de Seguridad Social en Salud para construir una verdadera política de cultura de la seguridad social, mucho más allá de lo que nos dice la misma ley. En este tema nosotros hemos querido aprovechar el espacio que nos da el Congreso de la República a través de la aprobación de esta ley para implementar y fortalecer una política pública que nace precisamente a partir de esta ley. La seguridad social en salud es un bien público que venimos construyendo muchos, con la mejor voluntad muchos, a veces con aciertos, a veces con equivocaciones, pero finalmente un bien público que hemos construido entre toda la sociedad y entre todos los poderes del poder público. Un bien público que representa salud y protección para todos los habitantes del país. Un sistema que es admirado por muchos países y que creo que a muchas de las familias de nosotros, de todas las personas que estamos en este recinto y de todos los colombianos, nos ha aportado en algún momento de nuestras vidas y sobre todo nos ha generado la protección financiera necesaria. Entonces, este bien público que no podemos tampoco decir que no tiene problemas y que permanentemente afronta retos y situaciones en las que todos debemos contribuir en la solución, ha sido una de las conquistas sociales más importantes para la sociedad colombiana y sobre todo para las personas más pobres y vulnerables del país. Rondamos permanentemente siempre y cada vez que hemos tenido la oportunidad de ser convocados a este recinto, rondamos en los problemas financieros del sector, los problemas que nos aquejan. Y siempre nos preocupa, y a mí desde mi responsabilidad como viceministra de la Protección Social, me preocupa obviamente mucho, en parte de mi responsabilidad, la sostenibilidad financiera del sistema. Pero esta sostenibilidad debe entenderse como un medio y no como un fin en sí mismo. El fin en sí mismo son las personas, son los ciudadanos y es generar salud y bienestar a las poblaciones. Y nos encontramos permanentemente con retos más allá de lo financiero, y esos retos tienen que ver muchas veces con los problemas y con las situaciones que desembocan en un denominador común, y es: necesitamos en este país más cultura de la seguridad social, y esta ley nos da la base para avanzar, como ya lo dije, en una política de largo aliento. No solamente es hacer la última semana del mes de abril una conmemoración a los inicios y a los eventos que dieron origen a esta ley, sino que sea una política pública con vocación de permanencia y en la que todos los agentes y todos los miembros del gobierno estemos insistiendo permanentemente para llevar un mensaje a la sociedad, a la comunidad, a las nuevas generaciones. Yo considero, y así lo hemos discutido con el señor ministro, que los cambios culturales en la población y los mensajes que calen, los mensajes importantes para proteger un bien público, son posibles generar esos cambios, aunque sean mínimos, en el corto plazo. Y ese es el reto y esa es la tarea que tenemos y el compromiso que tenemos. La cultura de la seguridad social tiene varias aristas y podríamos decir que es la sombrilla para abordar
y trabajar varios temas a profundidad. Por ejemplo, el tema de la solidaridad. La solidaridad se materializa en la estructura y en el esquema en que se financia el Sistema General de Seguridad Social en Salud, donde todos ponemos de acuerdo a nuestra capacidad, está nutrido de recursos fiscales y recursos parafiscales, y la población debe tomar lo que necesite para recuperar su salud de acuerdo a sus necesidades, pero no más allá de eso. Entonces, una responsabilidad en doble vía, del compromiso de la comunidad en pagar sus impuestos, sus contribuciones, del Estado de canalizarlos debidamente, pero también de los usuarios, de los médicos, de todos los agentes del sector, en tomar lo que necesiten las personas para recuperar y para restablecer sus condiciones de salud. En este punto, entonces, nosotros es el primero en el que hemos querido enfatizar, y de cierta manera hemos establecido un símbolo en el ministerio, un símbolo que lo hemos llamado y lo hemos construido a partir de varios aportes, como por ejemplo el de la OIS, la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, y el Centro de Investigación de Corpovisionarios, y nosotros mismos en el ministerio, y es un símbolo que es una vaca que representa la vaca de los recursos públicos que todos aportamos. Todos hacemos una vaca para conseguir la financiación de la atención en salud de las personas que más lo necesitan, independientemente de nuestra capacidad de pago, y todos debemos respetar esa vaca que todos en la que todos contribuimos, tomando solamente lo que necesiten. Y en esto tiene que haber un compromiso no solamente de las entidades gubernamentales y de los órganos de vigilancia y control, sino de cada ciudadano, de cada médico que prescribe, de cada institución, de las EPS y de todos los agentes, incluso de la industria farmacéutica. Entonces, también este tema de la cultura de la seguridad social, que como ya lo decía puede ser una sombrilla para tratar varios temas, tiene que ver mucho con el respeto y con, digamos, el abordaje y la concepción de ciertos valores éticos que los agentes del sistema tienen que tener para que esto sea posible. Y esto en última se resume en algo que el ministro ha repetido de manera constante, y es que necesitamos un acuerdo social coherente entre los usuarios de los servicios de salud y los agentes del Estado. Tiene que ver también con el uso racional de ese derecho. La Constitución del 91 nos ha generado a todos los ciudadanos la materialización de un derecho que antes no todos los ciudadanos gozaban como tenemos la oportunidad hoy, pero ese derecho debe ser usado de manera responsable y racional, porque lo que le quitemos de manera indebida a un ciudadano, a esa vaca de la salud, le estamos quitando a otras personas que lo necesitan. Los recursos que se desvíen y los recursos que se usen de manera indebida para, por ejemplo, ese caso que se planteó en los medios de comunicación en días pasados, el caso de Córdoba, para financiar atenciones que no se requieren y atenciones dudosas, tiene pues una afectación en toda la comunidad, en todas las personas, en las personas enfermas de eventos que necesitan permanente atención. Los recursos, como ya lo dije, solo pueden salir de dos partes y son de la sociedad: impuestos o contribuciones. Y si tenemos un sistema de salud donde cada vez las poblaciones tienen menos disposición a pagar valores adicionales, pues también tenemos que ser responsables con lo que tomamos de esa gran vaca que es de todos, no es de uno ni es del Estado, es de todos y todos contribuimos en ella. Otro tema y otra arista que tiene es este mensaje, esta sombrilla de la cultura de la seguridad social, tiene que ver con la transparencia,
con el respeto por el otro, por pensar en los demás, por apropiarnos un poco del dolor del otro y como funcionarios públicos, pero también como agentes de la atención o participantes en la atención, poder pensar en los demás, pensar en la gente que está enferma y ponernos en el zapato del otro. Tiene que ver con humanización, un trato adecuado y respetuoso y digno para las poblaciones. Tiene que ver con la ética en la que tienen que inspirarse todas las actuaciones de la función pública, pero también todas las actuaciones de los médicos, todos los profesionales de la salud, de las EPS y de los prestadores de servicios de salud e incluso de los usuarios. En ese orden de ideas, nosotros quisiera hacer un breve informe sobre lo que hicimos este año en el que casi que, digamos, reimpulsamos esa política pública. Primero, en la Semana de la Seguridad Social, tuvimos una celebración de la semana con jóvenes y niños de algunos colegios del país, públicos y privados, 50 niños que contribuyeron en una reflexión y en un diálogo sobre valores y sobre uso razonable del derecho a la salud, sobre el buen trato y la humanización. Nos sorprendería pensar y ver lo que estos pequeños nos han enseñado a todos nosotros. Hay un video publicado en la página web del Ministerio, no lo trajimos para proyectarlo aquí, pero eso fue un evento en el que nos acompañó en su momento pues el doctor Antanas Mocos, que es pues, un ícono también aquí en el país sobre estos procesos culturales. Y también tuvimos en esa semana la inauguración del Centro Iberoamericano de Ayudas Técnicas para la Autonomía Personal para las personas que tienen algún nivel de discapacidad, e hicimos con una metodología, una jornada de reflexión y diálogo por la cultura de la seguridad social en la que participaron varios agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, profesionales de la salud, asociaciones médicas, sociedades científicas, usuarios, EPS, prestadores de servicios de salud, e hicimos una reflexión sobre este tema de la solidaridad, del adecuado manejo del recurso público sagrado, del respeto por los demás, etcétera, etcétera, todos los valores que debemos tener en cuenta y rescatar de cara a esta política pública. Tuvimos varias videoconferencias en las que se llevaron mensajes relacionados con la operación del sistema, pero siempre enfatizando en esta ley y en los objetivos que promueve esta ley. También se diseñó en la página web del Ministerio un espacio donde se destacan y donde se puede observar algunas reflexiones y los eventos que abordamos, no solamente durante la Semana de la Seguridad Social, sino también después, para enfatizar y, digamos, trabajar en recalcar los valores y las vertientes de esta gran sombrilla de la cultura, que son las que mencioné anteriormente. Adicionalmente a eso, queremos de manera permanente en todos los eventos en los que hemos participado, todas las asistencias técnicas, hacer un énfasis con un método en este tema de la cultura de la seguridad social, visto en cada oportunidad desde la arista que corresponda de acuerdo a la temática. Y hicimos en el informe que le presentamos a esta honorable comisión un recuento de todos los eventos en los que ha participado el Ministerio, no solamente en la Semana de la Seguridad Social, sino durante todo este año, y particularmente después del mes de abril, en donde se instaló oficialmente la Comisión Intersectorial para trabajar estos temas, en los que hemos hecho y llevado un mensaje sobre este tema, y particularmente estamos trabajando inicialmente con el tema de la solidaridad. Tenemos unos retos a futuro, y esos retos tienen que ver con continuar trabajando en la Comisión Intersectorial
que instalamos este año. Mediante la resolución 034 de 2015 se creó la comisión y la primera sesión se hizo a principios del año, hacia el mes de febrero. En esa comisión intersectorial participa el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, y hemos sesionado en varias oportunidades para, digamos, abordar un plan en donde las diferentes acciones intersectoriales tendrán que confluir en un mismo objetivo, y también sesionamos para organizar los eventos relacionados con la Semana de la Cultura de la Seguridad Social, que es una de las obligaciones o de los elementos que se plasman en la Ley 1502. Adicionalmente a eso, y como lo decía al principio, digamos, esto no debe quedar solamente en el mensaje que quisimos transmitir y en los eventos asociados a la conmemoración de la semana, que es la segunda semana de abril, la Semana de la Seguridad Social, sino que tiene que ser una política de largo aliento donde permanentemente estemos reflexionando y llevando un mensaje sobre estos aspectos. Acaba de llegar el señor ministro, entonces yo le doy la palabra al señor ministro. Ya aquí en esta intervención pues he planteado en esencia todas las acciones que hemos hecho en torno a la política. Hemos dicho que no nos queremos quedar solamente con la Semana de la Seguridad Social, sino que a partir de esta ley el Congreso de la República nos da la oportunidad para poder hacer una política de largo plazo intersectorial, que en el principio nosotros estamos trabajando mucho con el tema de la solidaridad. Hemos creado un símbolo que ya expliqué el señor ministro, ese símbolo de la vaca, y queremos lograr el compromiso de todos, el compromiso en el que también el Gobierno Nacional se encuentra inmerso, y pues la idea es que todos los actores que podamos llevar un mensaje, sensibilizar a una población, a todos los actores del sistema, en un mensaje en donde se trate de manejar desde las diferentes vertientes de la sombrilla de lo que es la cultura, que como ya lo decía es el respeto, la transparencia, la ética, la humanización, pensar en el otro, la ética, y lograr un consenso, un acuerdo sobre lo fundamental, en el que todos, o por lo menos la mayoría de la sociedad, nos diga: yo me comprometo. Como lo decía yo al principio, consideramos con el señor ministro y con el equipo del ministerio que los cambios culturales son de largo plazo, pero que sí se pueden lograr avances en el corto plazo, y que el llamado con esta política pública es a que podamos, digamos, valorar el bien público que la sociedad durante 23 años ha logrado construir en torno a la seguridad social. Entonces, para finalizar, quiero decir que con este símbolo que estoy mostrando aquí, que yo me comprometo, que los funcionarios de mi equipo de trabajo se comprometen, y a la cultura de la seguridad social, a fomentar los valores y a seguir trabajando en torno a esta estrategia. Hemos trabajado juntos ya en casi 4 años y muchos éxitos en esta nueva responsabilidad de presidir la Comisión Séptima del Senado en esta coyuntura por demás importante y crucial para el futuro de nuestro sistema de salud. Yo voy a hacer una presentación sencilla, complementaria de lo que acaba de decir la señora viceministra, para de alguna manera enfatizar este mensaje sobre el cambio cultural, o lo voy a decir con un lenguaje más técnico, la necesidad de generar una norma social entre todos los agentes de respeto irrestricto a los recursos del sistema de salud. Hay un dato que hemos traído, doctor Honorio, con la felicitación y buenos días, tarde, por su responsabilidad. Hay un dato repetida que hemos traído en los debates una y otra vez, que parece una estadística más, algo que repetimos
como una característica casi definitoria de nuestro sistema de salud, que a pesar de todas las críticas que se nos hace internamente, cuando uno va por fuera del país se nos dice ustedes cómo hicieron, y es el bajo porcentaje de gasto de bolsillo que se tiene en el sistema de salud en Colombia. Solamente el 14% viene directamente del bolsillo de los ciudadanos. En México es el 44%. Esto es, en México no se ha podido consolidar todavía la protección financiera. Pero ¿eso qué quiere decir? Una forma de interpretar ese porcentaje de un bajo gasto de bolsillo es que la salud en Colombia la pagamos mancomunadamente. La sociedad, con las fuentes que tenemos, que son de origen o de carácter o de naturaleza fiscal y parafiscal, contribuye de manera conjunta para pagar por la salud. Eso no es otra cosa que hacer una vaca. Entre todos hacemos una gran vaca. Aquí está, esta es la figura. Eso es lo que quiere decir la vaca, que mancomunadamente, como sociedad, ahí está la foto, decidimos pagar por la salud colectivamente. No es una responsabilidad del individuo, es una responsabilidad que estamos asumiendo colectivamente. Tuvimos una conversación sobre estos temas de cambio cultural con el profesor Antanas Mockus, y él tuvo una idea interesante, una frase, para ir transmitiendo este mensaje de la necesidad de una cultura de la seguridad social. Y digo, la vaca es sagrada. Eso quiere decir que los recursos con los cuales pagamos mancomunadamente la seguridad social son sagrados, los tenemos que respetar. Pero antes de decirles lo que estamos haciendo para promover estas normas sociales, yo quisiera insistir en lo siguiente: es una de las dificultades que tenemos incluso para asegurar la sostenibilidad futura financiera del sistema de salud. Y es que cuando uno paga mancomunadamente por los recursos, genera automáticamente lo que se conoce como un problema de acción colectiva. Y es que los incentivos comienzan a complicarse, digámoslo de esta forma. Esto es, a nadie le duele el bolsillo. Y cuando hay, por ejemplo, yo soy un médico especialista que tengo ante mí un paciente, y yo sé que la responsabilidad del pago es colectiva, yo no puedo tener los incentivos correctos para decir, yo tengo un medicamento que es efectivo, pero no es costo efectivo. Esto es un medicamento que me agrega alguito en el margen, pero que vale 2 o 3 veces más. Como no le duele el bolsillo a nadie, no le duele a la familia, no le duele al individuo, no le duele a él, y esto está pagando mancomunadamente, yo puedo estar tentado a prescribirlo. ¿Qué más da? Por lo tanto, doctor Rodríguez, nosotros hemos promovido algo que está por todos lados, y es que el médico, cuando tiene el paciente al frente, tiene que tener conciencia plena de que a él le asiste una doble responsabilidad. La responsabilidad con su paciente, pero la responsabilidad con los recursos del sistema, que no es otra cosa que la responsabilidad con todos los pacientes. Los economistas, y yo soy economista, han estudiado los problemas de acción colectiva desde hace mucho tiempo. Uno típico, y uno podría hacer la analogía, es lo que pasa, por ejemplo, con los barcos pesqueros que operan en mar abierto. Son recursos de todos. Y cuando no se regula esto adecuadamente, ¿en qué se cae? En la sobreexplotación de los recursos comunes. Pues, señoras y señores senadores, este es un recurso común. Los recursos del sistema son un recurso de todos. Y los incentivos, si no generamos normas sociales adecuadas, nos pueden llevar a ese sobreuso, sobreexplotación, más allá de lo que requiere cualquier individuo. Por un tema casual, cuando estábamos estudiando este tema, yo me encontré con una figura muy bonita, una palabra del idioma sueco que se llama lagom, L-A-G-O-M, que describía la forma como una sociedad, una comunidad pequeña resuelve un sistema de acción colectiva, y se la voy a describir rápidamente, sin extenderme más allá de la cuenta. 30 a 35 personas, vikingos, por la noche, después de un día duro, imagínense una batalla, se sentaban en un gran círculo, y había una gran tinaja, una caneca con agua, y lo empezaban a circular, estaban todos sentados en círculos. Tomaba el primero un poco de agua y se la pasaba al segundo, y así daba toda la vuelta. Quien tomaba sabía plenamente que el agua tenía que alcanzar hasta el último de ellos. Y esa palabra lagom, que en lenguaje sueco significa tome lo correcto. Tomar de los recursos comunes lo que a uno le va a aliviar la sed, pero solo eso.
porque tenemos una responsabilidad de aliviar la sed de todo el colectivo. Los sistemas de seguridad social que surgieron en los países como normas constitucionales, que hacen parte hoy de, creo yo, el núcleo de la democracia, esos contratos sociales, necesitan unas normas sociales de respeto irrestricto a los recursos públicos. Si ustedes van y examinan dos sistemas de seguridad social en la norma escrita, el de Noruega y el de Grecia, es el mismo. Los contratos sociales que están escritos en las constituciones y en las leyes son muy parecidos. Uno es sostenible, uno genera bienestar, el otro es insostenible. ¿Qué hace falta? Las normas no escritas que están escritas en las mentes de los individuos, lo que se conoce como una norma social. ¿Norma social de qué? De respeto irrestricto a los recursos públicos. Y eso yo creo que vale la pena mencionarlo o traerlo a cuento con los problemas que tenemos en nuestro sistema de salud. Cuando yo hablo, por ejemplo, hace 3 semanas con el gerente de Audifarma, que se encarga de la distribución de medicamentos y algunos insumos médicos, y me muestra una lista en todo el país y dice, mire lo que está pasando, médicos y jueces, donde hay pacientes que reciben 600, 700, 800 pañales al mes. ¿Qué generan con eso? Una reventa, y comienzan a disminuir los recursos que son de todos, sobreexplotación o sobreuso, y no son 1, 2, eran 100, 200, sistemáticamente cada mes. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que en los cuidadores, y Colombia es uno de los únicos sistemas de salud de la región que asigna cuidadores 24 horas. Yo hablo con el gerente de la 9 EPS y me dice, yo tengo miles de cuidadores a mi disposición. Y casualmente la demanda por cuidadores comienza en los meses de vacaciones. Ahí se está abusando los recursos públicos, se está rompiendo por los médicos, los jueces y los mismos pacientes o los individuos, las familias, esa norma de usar lo correcto, lo que corresponde nomás. Los abusos que hemos tenido con el tema de los medicamentos. Y a eso hay que sumarle, cuando aquí hay una frontera difícil de definir entre la corrupción y la ineficiencia. Dado todo esto, nosotros quisimos empezar a promover esta norma social, es de comprometerse entre todo el mundo. El sistema va a dar un paso crucial, basado en la confianza, el próximo 1 de septiembre, cuando se acaban los comités técnicos científicos en el régimen contributivo, y los médicos especialistas para el tema del NOPOS ya van a ser ordenadores directos del gasto con un aplicativo. Y ahí estamos confiando, estamos dando ese paso, estamos diciendo, señores, creemos no solamente en la idoneidad, sino en que va a existir una norma social de respeto irrestricto a los recursos públicos. Y eso significa dar lo correcto. Eso significa que en el tema del NOPOS, donde no hay una planeación plena, y donde el presidente Uribe, los 10 billones que había acumulado el sistema, ese ahorro colectivo, se lo fueron. Y por eso la situación coyuntural hoy en día es difícil. Y en algunos medicamentos de alto costo, hormonas de crecimiento, a mí me dicen un dato como el siguiente: en la ciudad de Manizales tenemos por afiliado al sistema o por niño, consumos per cápita de hormonas de crecimiento que son los más altos del mundo, algo que llaman por allá el efecto Messi, donde todo el mundo prescribe hormonas de crecimiento, más allá incluso de lo que es pertinente médicamente, con consecuencias que pueden ser adversas para la salud. En el marco de esta nueva norma, donde ya no hay comités técnicos científicos, donde estamos consolidando la autonomía médica, yo creo que es muy importante consolidar esta cultura de la seguridad social. Para todos, yo creo que en el tema del NOPOS debe imperar una idea como la siguiente: NOPOS sí, pero sí es estrictamente necesario. Yo quiero también contarles algo que me llamó la atención y que yo creo que es una lección para todos. Cuando el Ministerio pide la resolución 1479, que conecta el pago de los servicios y tecnologías NOPOS en el régimen subsidiado con el responsable de última instancia, que es la entidad territorial, y se genera conciencia entre los prestadores y los médicos y los laboratorios de que los recursos son escasos,
yo comencé a oír historias del siguiente tenor, en prestadores de servicios de salud. Me dice, ministro, yo tengo ahora todos los médicos de mi institución con un botón aquí que dice no pos, o no pos sí, si es necesario. Y hemos logrado disminuir la prescripción o la formulación o el consumo de servicios y tecnologías no pos en el 50%. Y eso está muy bien hacia adelante, pero nos genera hacia atrás una reflexión inmediata. ¿Y por qué apenas ahora? Porque no teníamos desde antes la conciencia de que estos recursos son de todos. Y créanme que uno de los temas más complejos de cualquier democracia moderna, y la seguridad está en el núcleo de la democracia moderna, cuando está en juego la vida, y hay cuestiones de vida o muerte, la legitimidad ética para tomar estas decisiones de buen uso de los recursos públicos no la tiene el Estado, no la tiene el Ministerio, no la tenemos nosotros, la tienen los médicos. Y por eso nosotros hemos querido promover entre ellos, que son quienes tienen la legitimidad y quienes son responsables a la sociedad, esta cultura, la seguridad social, estas normas. Esto es un complemento, no es lo único. El Estado como ingeniero social, ingeniero de normas sociales, es una labor difícil. Hoy en día existe una nueva área de un ámbito de política pública donde se está diciendo se puede hacer algo, se pueden promover estas normas, pero eso significa continuidad, seguimiento y una pedagogía pública que es difícil, pero yo creo que es crucial y necesaria. Yo lo voy a decir de manera drástica si se quiere, sin un convencimiento de todos los agentes del sistema, de los médicos, de los pacientes, de los hospitales, de las EPS, de la industria farmacéutica, de que los recursos del sistema de salud son recursos de todos y que tenemos que cuidarlos en nuestros actos de todos los días. Va a ser muy difícil garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema y seguiremos arrastrando este problema de manera permanente. Lo que hicimos aquí con la 1797, con éxito, en el Congreso liderado por ustedes en primera instancia, fue encontrar nuevas fuentes de recursos, abrir cajones de diferentes formas de ahorro público y traerlos para financiar los faltantes del sistema. Pero sin una norma como esta, esa va a ser una labor de siempre y seguiremos lidiando con una crisis eterna, permanente, que entre otras cosas ha tenido como consecuencia la pérdida de legitimidad de nuestro sistema de salud ante los ojos de la ciudadanía. Los medios de comunicación también juegan un papel preponderante en esta pedagogía pública. Y yo lo voy a decir también claramente. Algunos de los casos que presentan los medios de comunicación tienen razón. Yo creo que parte de su labor social es poner el dedo en la llaga. Pero algunos de los casos, algunos de los otros casos, están promoviendo un mal uso de los recursos públicos. La semana pasada, o hace algunas semanas, hay un niño, un bebé, tratado de una falencia, un problema cardíaco, en una IPS que puede ser para los temas cardiovasculares la mejor del país. El médico, que puede ser tal vez el médico más capacitado que tiene el país para ese tipo de procedimientos, le dice a la familia, yo no puedo en este momento operar al niño, tenemos que esperar 1 o 2 semanas. La forma como se presenta esto en los medios de comunicación es que la EPS está negando el procedimiento. Yo, que no conocía todos los antecedentes, llamo al gerente de la EPS y dice, pues el niño está atendido en la mejor institución de Colombia. Surge una posibilidad de hacer la operación quirúrgica en la ciudad de Bucaramanga, a ese mismo niño. El recurso el sistema invierte en una ambulancia 18 millones de pesos. Se realiza un procedimiento en la ciudad de Bucaramanga que no tuvo buenas consecuencias. Todo eso simplemente por la falta de conciencia y la forma como se están presentando los temas de salud en nuestro país, todos los días, sin un contexto y una reflexión adecuada. Entonces, eso fue lo que quisimos, dar un paso atrás, practicar lo que alguien en algún momento llamó conciencia prereflexiva y hacer una pedagogía pública sobre la vaca de la salud, generar esa idea de que los recursos son sagrados y que entre todos tenemos que cuidarlos todos los días. Yo creo que, señor presidente, fue, tal vez lo decimos también con parte de autocrítica, la primera vez que nos tomamos plenamente en serio esta Semana de la Seguridad Social.
hicimos un acto en el ministerio, hemos hecho esta pedagogía con EPS e IPS y seguiremos promoviendo en todo el país, yo creo que un debate es necesario sobre el buen cuidado de los recursos públicos. Muchas gracias, señor presidente. Y yo creo que es algo que deberían hacer de pronto del seno de esta comisión. Ahí me preocupa igualmente. Yo voy por todo el país. En Bucaramanga, un crecimiento grandísimo de la oferta privada. Lo mismo pasa en Medellín, lo mismo ocurre en Cali, lo mismo ocurrió en Barranquilla, lo mismo está ocurriendo en Cartagena, y así, repasando toda la geografía de nuestro país. Y yo quiero plantear la siguiente paradoja. El sistema colombiano es un sistema público en el financiamiento. Lo estamos financiando todos los colombianos con recursos públicos. Cuando es un sistema público, nosotros como ministerio y ente rector deberíamos tener instrumentos regulatorios idóneos. Uno de esos instrumentos debería ser el controlar la oferta privada, para evitar excesos y evitar una inducción de demanda que termine menguando los recursos y llevando a problemas de insostenibilidad. Si usted está en Alemania, y usted va a poner un tomógrafo en una ciudad alemana, usted necesita permiso del Estado. ¿Qué pasó en nuestro país? En la ley 715 del año 2001, el Estado trató de tener esa competencia. Esto es que nosotros como Ministerio de Salud y Protección Social, en un contexto de un sistema público, pudiéramos regular la oferta privada. Esto es, pudiéramos decir, si esta clínica privada que está creciendo más allá de lo que se necesita, y por ejemplo, si existe una capacidad instalada ya en un hospital público, la oferta privada va a ser redundante y eso va a terminar generando problemas de mediano plazo de sostenibilidad. La Corte Constitucional, haciendo una invocación de la libre empresa, impidió esa facultad del Ministerio, más bien del Estado, de controlar la oferta privada. Yo creo que es un debate que vale la pena volver a traer a cuento. Y eso hay que cruzarlo con otro debate donde también tenemos pocos instrumentos regulatorios, y es el debate de los medicamentos. Si ustedes están en Inglaterra y la industria farmacéutica trae un nuevo medicamento y tiene autorización de mercado o registro sanitario, piensen en un medicamento oncológico que vale 2 o 3 veces más con respecto a los medicamentos que ya están en el mercado. ¿Qué hace Inglaterra? Viene el Instituto de Evaluación de Tecnologías, hace una evaluación, examina el valor terapéutico, ve que no tiene mucho valor terapéutico con respecto a los medicamentos ya incluidos y le dice a la industria farmacéutica: yo incluyo el medicamento, pero a este precio. Si la industria farmacéutica no acepta el precio propuesto por el Estado, simplemente no se paga. Y pueden decir lo que quieran las asociaciones de pacientes, pueden decir lo que quieran los jueces. Hay un estudio técnico de pertinencia sobre el valor terapéutico que determina el uso de recursos públicos. En Colombia, ¿qué pasa? Tenemos la autorización de mercado mañana, el INVIMA expide el registro sanitario, todavía no hemos hecho análisis sobre la pertinencia de incluirlo en el plan obligatorio de salud, y tenemos 100 tutelas al otro día. No nos dejan en un sistema público examinar la pertinencia. Entonces, tenemos esta gran paradoja. Yo creo que eso explica también buena parte de los problemas de sostenibilidad. Un sistema financiado públicamente, donde los mecanismos regulatorios del Estado para controlar la oferta privada del sector hospitalario y la disponibilidad de diferentes medicamentos, vuelvo y repito, medicamentos regulatorios en esas dos dimensiones fundamentales, no están a disposición hoy en día del Estado colombiano. Y eso es muy difícil. O sea, administrar un sistema público donde uno no puede hacer juicio sobre la pertinencia de un medicamento o de un gran hospital privado es una tarea casi imposible. Y yo creo que eso explica muchas de las cosas que estamos viviendo y de los problemas donde tenemos que lidiar con un tema muy, muy difícil, con instrumentos regulatorios precarios. Yo creo que vale la pena ante la sociedad colombiana, ante la misma Corte Constitucional, traer ese tema a colación e intentar, desde el seno de este Congreso, yo creo que una nueva reforma regulatoria que nos dé más instrumentos. Sí, senador presidente.
Gracias, señor presidente. Yo quiero hacer dos tipos de comentarios. Uno, para responder a algunos de los comentarios muy buenos que hizo el senador Ospina. Y otro, para traer un tema que se mencionó por varios de los senadores, del senador Soto, y es el tema de la corrupción y la necesidad de actuar, para que esto no se nos quede en discursos. Primero, para el senador Ospina. Esta cultura de la seguridad social es una estrategia complementaria. Tiene que acompañar otro conjunto de estrategias ya regulatorias y normativas. Y yo, sin ser exhaustivo, esa no es la idea del debate. Sí quiero mencionar casi como un inventario las otras políticas que ha venido desplegando el Ministerio para garantizar el equilibrio y la sostenibilidad futura del Sistema General de Seguridad Social en Salud. El senador Ospina no lo mencionó, pero parte de lo que él sugería ha sido recogido por el Modelo Integral de Atención en Salud, el MIAS, con sus rutas de atención, con la necesidad de tener una mayor racionalidad, con la necesidad de tener, es un tema que también el presidente Uribe ha mencionado una y otra vez, redes integradas de atención en salud. Parte de los problemas que tenemos, creo, en el departamento de Antioquia, en nuestra ciudad Medellín, se originan en la carencia de redes adecuadas. Las falencias históricas de Metrosalud han sido de alguna manera sustituidas por la atención en los servicios de urgencia de los hospitales de mayor complejidad, lo que genera todo tipo de ineficiencias. El Ministerio, desde hace aproximadamente, usted también lo conoce, representante Ospina, hemos venido promoviendo, hemos estado en todo el país, hemos venido de alguna manera planteando esta idea de que un nuevo modelo de atención, más que un nuevo modelo de salud, es lo que se necesita. Hemos venido promoviendo rutas de atención por patología. Yo creo que el país, tanto en sus estamentos académicos como en los mismos temas de salud, ha recogido con entusiasmo este modelo de atención integral en salud que lo planteó el Plan Nacional de Desarrollo y que de alguna manera es la apuesta futura que consideramos desde el Ministerio tiene que hacer el sistema. Al mismo tiempo, para promover la incorporación ordenada y adecuada y sostenible de nuevos medicamentos, por ejemplo, nosotros hemos planteado, y lo podemos discutir aquí más adelante, con base en el plan de desarrollo en el artículo 72, una metodología como la siguiente. Llega un nuevo medicamento al país. Según el Plan Nacional de Desarrollo, tiene que darse una simultaneidad entre el proceso de registro sanitario, regulación de precios, análisis de costo-efectividad. Digamos que el análisis de costo-efectividad del valor terapéutico de este nuevo medicamento muestra que ese medicamento no aporta nada, incluso su valor terapéutico está por debajo de lo que ya está incluido o incorporado en el plan obligatorio de salud, en el formulario básico, en lo que fuere. Ahí vamos a poner en marcha lo que se llama como el mecanismo participativo de exclusiones que contempla la ley estatutaria. Si el valor terapéutico es el mismo, lo que vamos a decir como sistema de salud es que no podemos pagar más. Pagaremos el mismo precio del homólogo ya incorporado en el formulario básico. Y si el valor terapéutico sí es mayor, vamos a empezar una negociación centralizada con la compañía farmacéutica partiendo del precio de referencia internacional, que recuerden, se fija con base en la comparación con 17 países de referencia. Esa es la nueva metodología que estamos proponiendo basada en el desarrollo de la ley estatutaria y los artículos del Plan Nacional de Desarrollo para el nuevo plan de beneficios que tiene que empezar a regir desde el año entrante. Hemos seguido trabajando en la política farmacéutica de regulación de precios, tenemos un instituto para la evaluación de tecnologías en salud, hemos promovido mecanismos de pago entre los aseguradores y los prestadores diferentes que no incentiven el hacer por hacer. En medicina muchas veces más significa menos. Y tenemos entre todos, y yo en esto le hago eco a lo que dice el senador Soto, que es seguir promoviendo en todos los estamentos de la sociedad en general y en los jueces en particular una mayor responsabilidad. Y voy a poner un ejemplo específico de la semana pasada. Hay un fallo que ustedes de pronto conocieron de la Corte Constitucional que le ordena al Ministerio de Salud y Protección Social la incorporación de tratamientos de fertilidad, sobre todo en parejas que no tengan la capacidad de pago. Y nos dice la Corte que somos nosotros,
no ellos, que son quienes, creo yo, deben delimitar la responsabilidad del Estado y el derecho fundamental a la salud, quien debemos decidir. Esa no es una decisión tecnocrática, esto no es una decisión técnica, es una decisión que debería estar basada en el criterio del juez constitucional, que es él el encargado de definir los alcances del derecho fundamental a la salud. Y nos dicen, definan ustedes y miren cómo paguen, sin tener en cuenta del otro lado dónde están los recursos. Y esta es una de muchas decisiones. Tratamiento de eso puede valer 20, 50, 100 millones de pesos. ¿Hasta dónde alcanzan los recursos del sistema? Es el juez constitucional quien tiene la legitimidad y quien debe definir los alcances razonables del derecho fundamental a la salud. Se lo decía ahora al señor secretario aquí, cuando en la ley estatutaria tratamos de tomar una decisión razonable y decir el sistema solo debe entregar lo que se necesita con necesidad, la misma Corte Constitucional dijo no con necesidad. Entonces, ¿qué es? ¿Hasta dónde llegan los límites de este contrato social? Yo en estas discusiones he podido llevar esta reflexión a todos los foros mundiales. Hace 3 meses, en mayo, en la Asamblea Mundial de la Salud, me reuní con mi contraparte de Noruega y pude explicarle, tratar, porque no es fácil, entender nuestro desorden, esta falta de límites que existe en Colombia. La gente no puede creer. O sea, no puede creer que uno simplemente sume y acumule beneficios sin tener una reflexión paralela y concomitante sobre de dónde vienen los recursos. Lo mismo ocurre con otras dimensiones que yo creo que como sociedad tenemos que tener coherencia. Esto no es un embeleco neoliberal, es simplemente tener una coherencia en las decisiones que se toman socialmente. Y no la hemos tenido. Y no la hemos tenido en todos los estamentos. Pero viene el otro tema, y yo creo que en esto tiene mucha razón el senador Soto y todos, y es que para tener la legitimidad para poder tomar estas decisiones necesitamos combatir la corrupción. La corrupción hace mucho daño, no solamente mengua los recursos del sistema, pero tal vez el daño más grande que nos hace, y es que nos resta legitimidad para tomar las decisiones necesarias a la hora de regular la seguridad social en nuestro país. Quiero presentarles una radiografía, una anatomía de los temas de corrupción que nos preocupan, sin hacer una reflexión extensa, porque no es el día y no es el momento. Pero yo diría, los primeros son la desviación de recursos de los pagadores o EPS, donde hay algunos fallos, hay problemas, y yo quiero en todo caso, senador Soto, usted decía, necesitamos decisiones, no solo discursos. Pues yo quiero decirle de manera enfática que hemos tomado decisiones. Sol Salud, Golden Group, Selva Salud, Humana Vivir, Salud Cóndor, Caprecon, Saludcop. Por razones de diversa naturaleza, en parte por problemas de corrupción allí enquistados, esas EPS fueron liquidadas. Al mismo tiempo se crearon las cuentas maestras para administrar los recursos, y con el 2702 que define la inversión de las reservas técnicas vamos a asegurar que hacia el futuro no existe desviación de recursos. O sea, ahí se ha venido avanzando en todo caso en esa primera fuente de corrupción, que es la corrupción enquistada en las EPS. Tenemos una segunda que surgió con el tema de los recobros, donde yo creo que también se han tomado medidas de control en el ministerio que han desterrado, creo yo, casi por siempre, la corrupción en el tema de los recobros del régimen contributivo, que es lo que administra la dirección de fondos del ministerio. Esa era una segunda fuente. Hay una tercera que ha ocupado el país en los últimos días y tiene que ver con la corrupción asociada a los recursos descentralizados. Colombia tiene 2 sistemas descentralizados, el Sistema General de Participación y el Sistema General de Regalías. No voy a hablar de los recursos de SGP Demanda, que yo creo que con la 1438 fueron recentralizados, y al acabar los contratos municipales, presidente Uribe, del régimen subsidiado, yo creo que allí una fuente de corrupción también enquistada territorialmente se acabó. Pero voy a decirlo también cándidamente. En los recursos de salud pública, el Sistema General de Participaciones, y en los recursos de oferta. Vimos el escándalo de Córdoba en los días recientes, todavía tenemos una preocupación en el tema de corrupción. También la tenemos en el Sistema General de Regalías, en los asuntos que atañen a la salud. Entonces, hay una en las EPS, otra en los recobros, otra en la descentralización, y esa tercera en esta jerarquía que yo quisiera construir me preocupa. Hay otra, y la mencionó también el presidente Uribe, es la corrupción de los hospitales públicos.
Aquí las generalizaciones no aplican. Hay unos que se manejan adecuadamente. Si ustedes van a Pitalito, donde usted estuvo y yo estuve recientemente, se encuentra un hospital público que funciona perfectamente. ¿Por qué? Hay una gerencia dedicada a hacer lo que toca, a facturar como toca, a cuidar hasta el último centavo de los recursos públicos, a no permitir que este hospital se convierta en una fuente de clientelismo y de corrupción. Y funciona la cosa. Desafortunadamente, muchas veces estos casos son la excepción y no la regla. Y yo no voy a ser exhaustivo, pero en el tema de los hospitales públicos tenemos esas costumbres del sector descentralizado territorial que acabaron con las beneficencias o loterías, con muchas de las empresas de servicios públicos, con las licoreras y que siguen enquistadas en el tema de los hospitales públicos. Y hay un quinto tema que tiene que ver con el manejo de los mecanismos de focalización, con el CISBEN y con la elusión y la evasión, que también nos preocupa, la manipulación de los instrumentos de focalización, que también es una forma de corrupción. Yo creo que debemos tener un debate tal vez más adelante y enfocarnos, y si quiere yo puedo hacer una presentación cándidamente de los diferentes elementos de esta anatomía de la corrupción, dónde hemos avanzado y dónde como sociedad tenemos que seguir avanzando para construir la legitimidad. Pero lo que a mí no me gusta es que cuando uno menciona los temas de corrupción y los otros temas de buen uso de los recursos públicos, muchas veces se genera esta suerte de argumento, y es decir, no, pues si ya se están robando la plata, ¿qué más da entregarle los 100 o 200 o 300 o 400 pañales en demasía a un usuario? ¿Por qué me ponen el énfasis ahí? No, necesitamos atacar los dos problemas. Porque o si no, se genera una especie de cultura de saqueo. ¿Qué más da? Pues ya están robando por aquí, robemos de otro lado. No, señores. Una forma también de generar una cultura de la seguridad social es atacar esas formas de microcorrupción que, sumadas o agregadamente, también son una fuente importante de insostenibilidad del sistema y también nos agravan esta situación. Esta es una responsabilidad de todos. Y claro que cabe una culpa al Estado, pero también, y en esto tal vez no estoy plenamente de acuerdo con el senador Castilla, las fuentes de abuso del sistema por los ciudadanos de a pie también tienen que combatirse con argumentos y con decisión, sin echarle la culpa a la gente, simplemente a quienes abusan del sistema. Entonces, yo creo que este tipo de discusiones más filosóficas, por lo menos de vez en cuando, creo que valen la pena, son importantes, nos ponen a todos a reflexionar sobre lo que hacemos, sobre los éxitos, los fracasos y los extravíos de mucho trabajo que hemos emprendido juntos. Muchas gracias. Hay un temita, senador Soto, sobre las cuentas de salud del 14%, la forma como se calcula ese porcentaje, basado en las cuentas de salud. Nosotros tenemos unos estándares que son los del Banco Mundial, basados con encuestas de hogares que le preguntan a la gente cuánto se gastó en el transporte, en el medicamento, qué fue lo que hizo aquí. Entonces, ese 14% ya tiene en cuenta esos gastos adicionales. Así todo es bajo. Medicamentos. Pues el tema de los medicamentos, tanto en los sobrecostos que ha tenido el país, como en la falta de uso racional, es un tema complejo. Y voy a aprovechar para hacerle la siguiente reflexión, tema de medicamentos y que muestra la complejidad. Yo me demoré un poco en llegar porque tuvimos esta mañana una reunión con Café Salud. Y si ustedes miran el tema de Café Salud, tal vez la queja más constante de Café Salud ha sido la no entrega de medicamentos, sobre todo medicamentos ambulatorios. Cuando nosotros revisamos la cifra de la semana pasada, yo me llevé una sorpresa. Cuando me muestran los nuevos administradores de Café Salud, que es gente idónea, responsable y honesta, hasta el tuétano, me dicen, nosotros le hemos pagado a la industria más plata este año de lo que le pagamos el año pasado. Entonces yo, ¿y por qué no están entregando medicamentos? Me dicen, no, porque algunas de las compañías farmacéuticas están amortizando la deuda vieja y simplemente me están entregando una fracción de los medicamentos por los que yo estoy pagando. Y así, eso no puede ser. Eso no puede ser porque uno no puede, simplemente porque tiene poco de desconfianza, incertidumbre o miedo sobre el futuro de Café Salud o de Epsifarma, que distribuye los medicamentos, crear un problema de salud pública al no distribuir los medicamentos. Y descubrimos que allí se estaba generando una suerte de crisis de confianza. Esto es, desconfianza sobre el futuro de Café Salud estaba llegando a que los recursos transferidos se utilicen para amortizar deudas viejas que hacen parte de ese pasado problemático que entre todos tenemos que resolver
y no se despache lo que tiene que despacharse. Entonces quedamos a un acuerdo que ojalá lo cumplan, de que en los próximos meses Café Salud va a pagar lo que tiene que pagar, pero la industria farmacéutica tiene que comprometerse, en esto tienen que ser serios, de despachar lo que tienen que despachar. Porque vuelvo y repito, se estaba pagando y no se estaba despachando. En algunas de las compañías se pagaba el 100% y se despachaba el 20-30%, con consecuencias adversas, sobra decirlo, sobre los pacientes. Entonces, a veces uno solamente ve una parte del problema. De fondo, atrás, escondido, tras bambalinas, hay explicaciones complejas y creemos haber resuelto el tema de distribución de medicamentos de Café Salud con el compromiso de la industria farmacéutica. Vamos a ver qué pasa. Sí, presidente, no es simplemente porque es bueno escuchar al ministro sobre una pregunta que le hemos escuchado varias veces al senador Ospina, que es un tema bien importante, el tema de la atención de medicina general y prevención, programas de medicina familiar, etcétera. Como el senador Ospina lo trajo. Sí, yo mencioné el tema del modelo integral de atención en salud, que está basado, senador Ospina, usted lo conoce bien y lo ha estudiado, en la importancia de los médicos familiares. Y estamos trabajando con las facultades de medicina en todo el país para aumentar en nuestro país de manera importante esos médicos familiares. Ahí tenemos una ruta. Yo creo que ha sido un trabajo pedagógico importante que se está haciendo, porque si no hacemos énfasis en lo preventivo al comienzo y nos vamos simplemente a los servicios de alta complejidad, estos problemas de falta de sostenibilidad también se van a ver exacerbados. Yo les voy en todo caso a mandar a toda la comisión los documentos del modelo integral de atención en salud, que es importante que todos los conozcan.